Los problemas internos han superado a la política exterior en la campaña electoral en Estados Unidos. Para hablar sobre las principales cuestiones de política exterior de las que tendrá que ocuparse el nuevo gobierno estadounidense, tenemos desde Nueva York a Christiane Amanpour. ¿Cuáles son los principales cambios que podrían producirse en los próximos 4 años? ¿Estados Unidos sigue siendo tan influyente como antes? Sí, Estados Unidos sigue siendo un país muy influyente, puesto que sigue siendo la única superpotencia. Sigue siendo la mayor economía a pesar de la actual crisis económica y, por supuesto, sigue teniendo el mayor ejército. Por todo ello, sí, seguirá estando en una posición dominante. Pero la verdadera pregunta es cómo Estados Unidos elegirá, ya sea bajo una nueva administración Obama o bajo una administración Romney, proyectar su influencia y dónde decidirá hacerlo. Decidirá retirarse por culpa de la crisis económica y por lo que ambos candidatos han llamado la necesidad de construir, de reforzar la nación, la necesidad de recuperar el crecimiento económico. Sin embargo, como hemos visto en el debate sobre política exterior, no hay una gran diferencia entre Romney y Obama respecto a los grandes temas. La paz en Oriente Medio está prácticamente estancada y las relaciones con Israel en su punto más bajo. ¿Podemos esperar un impulso de la paz en Oriente Medio? ¿Cuál de los candidatos es más probable que lo haga? Ninguno de los dos, eso es lo que creo. Si hubiese un proceso de paz en Oriente Medio, tanto Estados Unidos como el resto de las partes tendrían que tener un compromiso fuerte. Es decir, Estados Unidos tendría que estar de buena fe como tercera parte, apoyando el proceso, al igual que el gobierno israelí y la Autoridad Nacional Palestina y Hamás, que ya sé que no están involucrados en el proceso. Los palestinos están divididos. Dicho esto, no hay indicación alguna de que alguno de los dos candidatos vaya a utilizar todo el peso de la presidencia de Estados Unidos para impulsar de nuevo un proceso de paz en Oriente Medio. ¿Cuál es la mayor amenaza para Estados Unidos? ¿La mayor amenaza contra su seguridad sigue viniendo de Oriente Medio o ya no se trata de una amenaza contra su seguridad, sino una amenaza económica procedente de China? Obviamente existe un gran desafío económico procedente de China, pero al mismo tiempo si la economía china no va bien, eso tendría consecuencias tanto en Estados Unidos como en Europa y por ello nadie desea una caída del crecimiento económico chino. Los dos candidatos quieren gestionar mejor este problema y eso es una gran ventaja para Estados Unidos. Pero en lo que se refiere a la política exterior, para el presidente Obama el terrorismo es la mayor amenaza a la que debe hacer frente el país, mientras que para el gobernador Romney es el problema nuclear iraní. Durante el tercer debate presidencial en el que se habló de política exterior, ni siquiera se mencionó la crisis de la eurozona. Pero ¿cómo podría esta crisis afectar a las relaciones entre Estados Unidos y Europa, teniendo en cuenta que la Unión Europea es el mayor socio comercial de Estados Unidos? Ese fue tal vez un error evidente, pero el problema es que en estas elecciones la crisis de la eurozona no ha sido identificada como una cuestión importante. Sin embargo, a pesar de que Europa no juega abiertamente un papel importante en las elecciones, hay que recordar que cuando Estados Unidos quiere actuar en cualquier parte del mundo, recordemos por ejemplo Libia, ¿a quién llama en primer lugar? A la eurozona, a los europeos. ¿Con quién estableció una alianza? El Reino Unido y Francia actuaron en Libia y después se unió Estados Unidos y entonces el impacto fue mucho más grande. Por lo tanto, desde mi punto de vista, Europa es muy importante para Estados Unidos, aunque no juegue un papel importante ni en los debates presidenciales ni en la campaña. Christiane Amanpour, de ABC, muchas gracias por estar con nosotros desde Nueva York. Thank you, Lisa.